La historia no es lo que nos han contado. Durante siglos han tratado de borrar nuestra memoria, ocultar nuestros logros y distorsionar nuestro legado. Pero aquí estamos para recuperarlo. Si crees que el concepto de derechos humanos nació en el siglo XX, prepárate para descubrir que España, bajo el reinado de Isabel la Católica, ya protegía a millones de personas hace más de 500 años. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más importantes de nuestra historia. Un testamento, un legado y una visión de justicia que nos coloca a la vanguardia de la civilización. Junto a nuestros compañeros de Héroes de la Hispanidad y los Enigmas del Tiempo, vamos a desenterrar la verdad que muchos no quieren que sepas. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de recuperar nuestra historia. Los anglosajones presumen de que son la cuna de los derechos humanos, pero la historia real es bien distinta. Hace apenas 60 años, James Meredith tuvo que ser escoltado frente a una multitud furiosa por ser el primer estudiante afroamericano que se matriculó en una universidad de los Estados Unidos. En cambio, en la España de 1556, casi 4 siglos antes, Juan Latino se graduó en la Universidad de Granada y se convirtió en el primer catedrático negro de Occidente. Esto es solo un ejemplo de lo que la monarquía hispánica se adelantó a su tiempo. Existe una historia olvidada, donde en un lugar de la vieja Castilla nacieron los derechos humanos, un lugar donde Isabel la Católica se convertirá en la pionera en proteger a millones de personas en un mundo muy distinto al actual. Acompáñanos al lugar donde todo cambió para siempre. Bienvenidos a las últimas voluntades de la reina Isabel la Católica. Soy Jesús Medina, fundador del proyecto Héroes de la Hispanidad, y me encuentro en el Palacio Real Testamentario de Medina del Campo, y os voy a mostrar algo que os va a dejar de piedra. En este mismo lugar firmó su testamento y murió la reina más grande de todos los tiempos, Isabel la Católica. Isabel firmó su testamento un 12 de octubre del año 1504, exactamente el mismo día, pero 12 años después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y un mes más tarde, un 26 de noviembre, moriría en este mismo lugar, no sin antes defender la vida y los bienes de los nativos de América. Pues 3 días antes de morir, en su codicilo, que es la ampliación de su testamento, diría lo siguiente: no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remienden y provean. Según el conferencista y escritor recientemente fallecido Pablo Victoria, el codicilo de Isabel la Católica antes de morir es el lugar en el que nacen los derechos humanos hispánicos, que nos alzan por encima de todas las naciones. No crean que esto es algo de las Naciones Unidas. Esto nació con Isabel la Católica de manera formal, y todo esto ocurrió aquí, en este mismo lugar donde nos encontramos. Además, Pablo Victoria dijo que eso no quería decir que no hubiera abusos. Claro que los hubo, pero eran abusos individuales, no era política de la corona española. Además, la corona española castigaba a aquellos que cometían abusos contra los indios. Sin duda, el testamento y codicilo de Isabel es algo de lo que debemos de sentirnos muy orgullosos. El legado que dejó aquí Isabel es muy grande y no debemos de olvidarlo nunca.
Pero antes decir que este vídeo está patrocinado por CyberGhost VPN. Y si te pregunta qué es una VPN, es muy sencillo. Es como un escudo donde protege tu vida digital. Un ejemplo muy sencillo: si navegas normalmente en modo incógnito, te puedo asegurar que eso no sirve absolutamente de nada, porque es conectarte y verte todo el mundo. Con CyberGhost VPN te puedo asegurar que esto no ocurrirá. Para poner fin a esta invasión de la privacidad, lo que necesitas es CyberGhost VPN. Simplemente activa CyberGhost antes de navegar, el cual encripta y redirige 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros, por lo que nadie sabrá de tu actividad en línea. Y es que con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot. Más de 20.000 usuarios lo calificaron como excelente en la plataforma de reseñas. Vamos, lo mejor del mercado. CyberGhost cuenta con servidores en más de 100 países listos para satisfacer todas tus necesidades. Al cambiar tu ubicación con CyberGhost también puedes desbloquear bibliotecas de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y muchos más. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puede proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, por lo que siempre puedes compartir tu suscripción con amigos y familiares, manteniéndote a ti y a los demás en el anonimato las 24 horas del día. Además, CyberGhost no guarda registros, por lo que ni siquiera ellos saben lo que haces en línea. Si quieres mantener a raya las miradas indiscretas, este es el mejor momento para obtener CyberGhost VPN. Y si utilizas el enlace que hay en la descripción, te beneficiarás con más de un 80% de descuento y además de 4 meses gratis. Y por supuesto, no te preocupes si ves que no te gusta, ya que tiene una garantía de devolución de 45 días y una excelente atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Vamos, más fácil ya imposible. Me encuentro en la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo, la Villa de las Ferias. Esta es considerada la plaza mayor más grande por extensión de toda España y se encuentra en el viejo Reino de Castilla. Aquí se celebraban las ferias generales del Reino de Castilla y para que los comerciantes no abandonaran sus puestos, se daba la misa desde ese balcón. Y de estas ferias viene la famosa frase «esto va a misa», porque hasta que no se celebraba la Santa Misa, no se hacía efectiva la transacción. Más adelante, estos balcones se pusieron también en las iglesias y catedrales de América, pues los nativos, los indígenas, no estaban acostumbrados a entrar dentro de los templos, así que se imitaron este tipo de balcones y se pusieron en el continente americano. La plaza de Medina tiene un simbolismo especial, pues en ella se representa a la perfección cómo era la monarquía hispánica. A diferencia de las monarquías absolutistas de Francia o de Inglaterra, en las que el poder venía de Dios y se lo entregaba directamente al rey sin pasar por el pueblo, en la monarquía hispánica el poder venía de Dios y se lo entregaba al rey a través del pueblo. Y esto lo tenemos muy bien representado en la Plaza Mayor de Medina. Pues a la izquierda tenemos la iglesia, que representa a Dios, a la derecha tenemos el Palacio Real, que representa al rey, y en el medio tenemos el ayuntamiento, que representa al pueblo. ¿Qué quería decir esto? Pues quería decir, entre otras cosas, que si el rey era un tirano, el pueblo tenía el deber de derrocar a ese rey para poner a otro que defendiera de verdad los intereses de su pueblo. Esta majestuosa fortaleza que tengo a mis espaldas es el Castillo de la Mota de Medina del Campo y se erigió en lo más alto de la Villa de las Ferias. Su construcción fue culminada por los Reyes Católicos, convirtiéndolo en el castillo más importante a nivel defensivo de toda Europa. Como podéis comprobar, Isabel y Fernando dejaron su escudo grabado en piedra con los cuarteles de Castilla y León, de Aragón y de las dos Sicilias. Además, en él aparece el águila de San Juan y el yugo y las flechas representando a Isabel y Fernando. Por cierto, todavía no aparece la granada porque aún no se había culminado la Reconquista.
En este castillo estuvieron encarcelados algunos de los personajes más importantes de la historia, como por ejemplo Juana I de Castilla, también conocida como la Loca, que estuvo aquí un año retenida exigiendo que le dejaran ir a ver a su esposo a Flandes, Felipe el Hermoso. Además, este castillo fue el último lugar donde se vieron y se despidieron para siempre la reina Isabel y su hija Juana. Aquí también estuvo encarcelado César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, tras ser capturado por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles. Entre estos muros también estuvo encarcelado durante 20 años Hernando Pizarro, hermano del famoso conquistador del Perú, Francisco Pizarro, quien se casó con su sobrina Francisca Pizarro Yupanqui, princesa y descendiente de los incas, con quien se casó aquí, en Medina del Campo. Además dicen que aquí estuvo encarcelado nada más y nada menos que el rey de Francia, Francisco I, tras ser capturado por Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España, en la famosa Batalla de Pavía. Imaginaos que en una batalla consigues capturar nada más y nada menos que al máximo representante de tus enemigos, al rey de Francia. Sin duda, esta es una hazaña que se recordará siempre. Si accedemos al castillo, además de encontrarnos con una réplica de la puerta del hospital que fundó Beatriz Galindo la Latina en Madrid, también podemos ver una réplica del primer mapamundi de la historia, cartografiado por nada más y nada menos que Juan de la Cosa, en el año 1500. Fijaos cómo representó el continente americano en aquella época, pues todavía no se conocía su verdadera extensión y su forma. La forma definitiva de América y del resto del mundo se iría completando gracias a futuras expediciones, como por ejemplo la que inició Fernando de Magallanes y que culminó Juan Sebastián Elcano. En ella se dio la primera vuelta alrededor del mundo. Además, en este precioso mapa, mirad a quién tenemos aquí representados. Nada más y nada menos que a los Reyes Magos venidos desde Oriente. Junto a estas viejas murallas que protegían y delimitaban la antigua población que había aquí arriba, podemos divisar la nueva villa de Medina. Una villa llena de historia que nos recuerda la grandeza de la hispanidad. Aquí también se sentaron las bases de la moneda más importante de la historia. Con la pragmática de 1497 de los Reyes Católicos, se sentaron las bases del Real Español y de lo que después se convertiría en el Real de A8, una moneda muy utilizada y muy valorada en el mundo entero. En Medina del Campo además se conocieron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Hicieron además la reforma del Carmelo. Y aquí en Medina dio su primera misa San Juan de la Cruz, en el convento de Santa Ana. Aquí también San Vicente Ferrer instituyó las procesiones de disciplina de Semana Santa más antiguas de España y del mundo, hace ya más de 600 años. Aquí además nacieron personajes muy importantes, como por ejemplo Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Aquí también nació José de Acosta, un importante científico que viajó hasta América y que realizó una obra muy importante como fue la Historia Natural y Moral de las Indias. Una obra que sirvió de ejemplo y de inspiración a Charles Darwin para escribir su famosa obra El origen de las especies. Sin más, me despido desde mi lugar favorito en el mundo, el Castillo de la Mota de Medina del Campo, en la villa que me vio nacer. Quiero dar las gracias a los enigmas del tiempo por darme la oportunidad de contaros la gran historia que tiene Medina del Campo. Un abrazo a todos y sigamos defendiendo nuestra historia común, la hispanidad. Este vídeo se ha hecho en colaboración con el canal Héroes de la Hispanidad. Te invitamos a seguir a Jesús Medina
tendrás un enlace directo a su canal en la descripción. Necesitamos que apoyes el contenido para que podamos seguir creando. Suscríbete, deja un comentario, comparte y activa las notificaciones. Solo con vuestra ayuda podremos seguir divulgando la historia que los medios no se atreven a contar. Os esperamos en el próximo vídeo de Los Enigmas del Tiempo. Y recuerda, utilizar FiberGhost VPN es muy sencillo. Es que atención, por menos de lo que vale un café, estás protegiéndote ante cualquier amenaza digital. Así que aprovecha este descuento que se otorgará a todos los usuarios del canal de Historia Hispana. Te dejo el enlace en la descripción. Por mi parte, un saludo a todos y nos veremos en el próximo vídeo.